trabajó como corrector freelance también y editor freelance, pero fundamentalmente la curva de crecimiento de ellos ha sido impresionante. Yo estaba como liderando el proyecto y al final del proyecto yo les dije, no, aquí yo no tengo ya, me les quito el sombrero, se pillaron unas cosas que yo no había visto, como estaba yo muy impresionada como por el nivel de detalle y de como de calidad, como que ese proceso también como de acuerdo y de aprendizaje mutuo ha sido bien bonito. Yo iba a decir que corazones infinitos para todo lo que significa Impar, o sea, esa idea de la pluralidad de un catálogo construido desde el diálogo de voces diversas, me parece súper importante y me parece que realmente se ve reflejado. Es muy bonito imaginárselos desde la universidad. Y te quería preguntar precisamente cómo emprenden esa búsqueda, pues ya nos contaste un poquito como con el libro de María José Navia, pero cómo emprenden esa búsqueda de primeras voces, digamos, cuál es ese reto de encontrar primeras voces y qué características también deben tener esas obras para hacer parte del catálogo Impar. Es como una mezcla de azar con recomendaciones, con gente que llega al correo electrónico, porque también recibimos. Entonces hay como hay varias cosas. Primero nos llegan muchos manuscritos al correo. Algunos de esos manuscritos no son para la editorial, llega todo tipo de cosas. Nosotros intentamos responderle a todo el mundo, no a todo el mundo le podemos responder porque especialmente este año la cantidad de manuscritos que nos han llegado ha sido completamente desbordante. De ahí, digamos, hay como un tamizaje, si es para nosotros, si no es para nosotros, si tenemos tiempo para leerlo o no tenemos tiempo para leerlo. Nosotros vamos, de una vez les vamos diciendo, mira, ya en este momento no tenemos tiempo, suena chévere, pero podríamos demorarnos 5 meses en leerte o no leerte nunca, entonces preferimos decirte que no porque pues uno está jugando también como con las expectativas creativas de la gente y yo sí soy muy consciente. Los daños de la academia son muchos, la academia le puede dañar la carrera literaria a alguien, como yo nunca más quiero volver a escribir porque estudié literatura. De la misma manera, una respuesta a una editorial le puede dañar las ganas de escribir a alguien. Entonces, como yo no quiero ser esa persona, y no quiero que seamos esa editorial. Entonces, digamos que yo intento y nosotros intentamos ser cuidadosos con toda la gente que nos escribe hasta donde más podemos. También nos llegan textos recomendados de otros lectores, de otros escritores, de libreros. Por X o Y razón nos llegan al correo o nos llaman o nos dicen, hey, de pronto les interesa tal. También hay un scouting pues activo de nosotros como lectores en redes sociales, en Instagram, en Twitter, vamos mirando. También está como el trabajo que uno hace con los catálogos de las agencias literarias, viendo qué se está publicando en otros lugares, qué están promoviendo las agencias literarias que publican Latinoamericana Contemporánea, que es más o menos lo que nosotros hacemos. Y por el lado de la poesía, yo diría que también es como, es raro porque es como si fuera más orgánico, como si hubiera mucha poesía por todas partes y nos llegan poemarios muy buenos y pues en realidad no podemos publicar. O sea, nosotros también tenemos un tope porque primero no tenemos tanto dinero, segundo la cola se vuelve muy grande. Yo creo que un manuscrito tiene que tener, y esto es como la receta que dan los editores, ¿no? Uno empieza a leer, se lee las primeras 15 páginas, 20 páginas y realmente tienen que engancharte. Y después uno pica a la 60, a la 80, va picando, va leyendo, si pasa algo, el lenguaje funciona, me atrapa, no me atrapa, tiene elementos que parezcan interesantes, cuál es la perspectiva, quién es ese narrador, ese mundo narrativo funciona con el mundo de Impar o no. O sea, todos los libros podrían caber en el universo de Impar, pero quiero decir, hay ciertas características de cosas que nos llaman más la atención a nosotros, justamente como en esta onda de la divergencia, justamente en esta onda de desandar la perspectiva andinocéntrica de la literatura, que todo tiene que sonar a lo que se hace en Chapinero y Teusaquillo y el resto no vale, o el resto es de mal gusto. Yo creo que esas serían como las coordenadas básicas, ¿no? Como un nivel de experimentación, un nivel de divergencia. Sobre todo con los primeros autores, hay una cosa que hace Impar, que es un trabajo de taller literario. Y ese taller
usualmente va de la mano de uno de los dos editores que hacen taller, o sea, Leonardo Gili y Oscar Campo. Leemos, decimos como lugares o cosas que nos parece que deberían trabajarse un poco más y después uno de ellos hace taller con el autor o el autor. Ese es un taller que dura unos 3-4 meses en los que se pule el texto. La mayoría de textos pasan por un poquito de taller. Si son de poesía, pues también lo mismo, se les hacen algunas sugerencias, se revisan órdenes. Con los primeros autores de prosa sí se hace un taller como más juicioso y más concienzudo, y al cabo de ese taller realmente los libros sí cambian. Y la idea nuestra es cuando nosotros lanzamos un primer autor, también nos interesa que el autor se aprenda a considerar a sí mismo como tal, que pueda ir a un podcast, que pueda responder una entrevista, que tenga su biografía, que tenga su fotico de autor, ¿sabes? Como que hay cierto performance del autor que es importante tener, que pueda ir a una librería y pueda tener una conversación en una librería, que tenga ganas de conocer a otros autores, que quiera estar en ese mundo. Eso también nos interesa a nosotros y yo creo que también ha sido como una suerte de taller mutuo entre todos, ¿no? Simplemente iba a decir que me parece muy hermoso ese acompañamiento precisamente a los autores. No pasa con muchos editoriales que de pronto pues ya publican el libro pero dejan el autor abandonado. Entonces me parece como muy, muy hermoso ese acompañamiento y ese, no sé, empoderamiento del autor. Sí, pensaba como en esa doble función de la editorial como taller, tanto para ustedes como editores, como para los autores y las autoras que están publicando. Pienso mucho en el trabajo con Joana Barraza, a propósito como del tema de poesía, que creo que es el segundo poemario de la editorial. Y, por supuesto, con Lina Munar. Yo siento que es una novela que tiene una arquitectura muy clara y que además ella en presentaciones del libro puede describir fácilmente cómo es que se arma la novela. Y pues creo que eso responde justamente al trabajo que ustedes han realizado para pulir, completar como esas voces del barrio. ¿Por qué pensaría en eso cuando dices como fuera de los Andes, pensando en el trabajo? Imagina que rompes todo como una narración desde el barrio. Y lo mismo en Nísperos, porque bueno, en Nísperos parece una voz más, voy a decir esto, de pronto es incorrecto, pero parece que la voz tuviera más años que la cédula de la autora. O sea, como que es una voz, mucho cuerpo, con mucha personalidad. Y eso, pues, en poesía. Sí, sí. Bueno, ahí también nosotros nos estamos aprovechando de otros talleres, ¿no? Ambas autoras han pasado por varios talleres literarios, los manuscritos vienen de taller. En el caso de Joa, el libro había sido publicado en Buenos Aires, ¿no? Entonces, digamos que en últimas, fíjate, el taller literario sí sirve, ¿no? Y no es para unificar la voz de los autores, como dicen algunos, sino para ayudar a crear voces autorales. En los dos casos, en Imagina que rompes todo y en Sembré Nísperos, hay unas voces súper potentes y esas voces empezaron en taller, ¿no? Entonces el taller literario lo que hace es ayudar a que estas personas encaminen la historia y encarreten la voz y la terminen de construir, la ayuden a construir. Esos proyectos ya llegan relativamente armados a nuestras manos. En el caso de Joa, el libro ya había sido publicado, pero nosotras tomamos ciertas decisiones en relación con la edición. La edición argentina venía como con un glosario, que en el caso colombiano pues no es necesario, y venía con un orden diferente. Y lo que nosotros propusimos fue un cambio de orden para mostrar los tránsitos del yo poético, ¿no? De Barranquilla a Buenos Aires, para que eso quedara claro y explícito desde el principio. Y en el caso de Lina, se estuvieron puliendo unos capítulos, se pulió la voz, se pulieron algunas cosas de los personajes, como para terminar de afinar eso que ya estaba en el taller, ¿no? Porque una cosa es hacer taller para publicar, que vendría siendo clínica, y otra cosa es hacer taller para escribir, ¿no? Entonces, estas son autoras que ya tenían un recorrido, ya habían ido a taller, ya habían
pulido hasta donde el libro había sido publicado o tenía todo el perfil de ser publicable, ¿no? Entonces lo que nosotros ayudamos es como a encauzar eso último y a acompañar a los autores y las autoras a ejercitarse en ese oficio de ser autor. Bueno, a mí me encanta como conocer todo detrás de cámaras de las editoriales. Yo creo que para los lectores comunes es como todo un misterio lo que pasa y cómo se edita un libro, cómo se publica un libro. Todo ese trabajo que tú nos narras de lo que pasa detrás me parece maravilloso. Pero también quería preguntarte, una vez el libro está editado, ¿qué es lo más difícil de la llegada de estos libros pues al mercado, a la imprenta y posteriormente a las librerías? Digamos que este ha sido como el aprendizaje más intenso para nosotros. Y cuando yo echo el cuento de la editorial, yo echo el cuento de que nosotros, cuando arrancamos la editorial, muchos de nosotros nos fuimos a Estados Unidos a estudiar los doctorados. Entonces la editorial quedó un poco como a media marcha, hacíamos un libro cada año o dos y digamos no le hacíamos tanta fuerza a lo que pasaba después de que el libro salía. Y este es el 80% de la historia para muchas editoriales independientes. Y pues claro, va pasando el tiempo, nosotros nos vamos poniendo más serios con esta vuelta y ya decimos, no, en realidad el libro hay que cuidarlo en todo su proceso, hay que llevarlo a la imprenta, después de imprenta hay que asegurarse de que ese libro quedó bien impreso, que quedó bonito, que el código de barras es correcto, etcétera, porque hay miles de chascos que pasan en la puerta del horno, se queman muchos panes, pero claro, o sea, el libro necesita llegar a los lectores. Y yo creo que para nosotros la pandemia fue como un momento de realmente tenemos que hacer algo, porque, o sea, las librerías están cerradas, la gente está encerrada, algunos de nosotros estábamos lejos, entre comillas, y era como con todo este pánico, ¿qué hacemos? O cerramos esta cosa o le metemos chancleta. Y entonces Instagram, y entonces marketing digital, y entonces aprendemos a comunicarnos con nuestros libreros, miramos con quién en prensa podemos conversar. Cuando existía la difunta Arcadia, uno estaba como muy contento cuando su libro llegaba a las reseñas de Arcadia, era como un super win. Bueno, muriendo Arcadia, entonces usted como qué es lo que hace, a quién el espectador llama, dónde está el contacto del tiempo, cuáles son los medios. Empezar a aprender como ese otro lado ha sido muy retante y muy bonito, y yo creo que ahí es donde nos hemos dado cuenta de que necesitamos autores en la medida en la que los autores son los mejores embajadores del libro. Uno al editor no le va a creer tanto porque uno al editor no dice, usted es mi hermano, usted quiere vender. Pero cuando el autor te cuenta ese tras bambalinas, un poco ese tras bambalinas es muy encantador, y los autores son encantadores en su mayoría, ¿no? Chévere poder llevar al autor, foguear al autor o la autora y irle encontrando espacios a esos libros. Entonces, qué sé yo, con talleres, sacamos Kintsugi en la pandemia, entonces hicimos un montón de eventos como en línea con ella. Salió Débora, que es una recuperación del siglo XIX. Con Débora hicimos un evento como en Wilborada con Omar Rincón. Entonces, sabes, como intentando encontrar maneras de que los libros conversen con cosas que están pasando en el mundo, y al mismo tiempo como intentando hacer una presencia digital porque era como lo que teníamos a la mano, y de ese aprendizaje pues hemos ido creciendo y nos hemos ido organizando más. Por un lado está como el aprendizaje de difusión, prensa, relación con libreros. Ahí don Carlos sabe que cuando el libro sale nosotros llegamos hasta allá y entonces pues uno va y conversa. Esas son cosas que tenemos que formalizar un poco más. La otra cosa que pasa con Impar es que donde hay un impar hay dos. Usualmente nos ven haciendo las rondas juntos, y nos gusta mucho parchar, charlar, tomarse una cerveza, tomarse un café, conversar sobre los libros, sobre otros libros, y en la medida de lo posible hacer rotar a los autores por diferentes espacios. Entonces hemos tenido autores en Cali, hemos tenido autores en Medellín, en Bogotá, estuvieron en Tunja, pero claro, ese aprendizaje y el aprendizaje administrativo son los dos temas más gruesos y más grandes que tiene uno en general cuando está haciendo cualquier tipo de empresa. Cómo hacer que lo que yo estoy haciendo se vea, se venda y la gente lo quiera, y
¿cómo mantengo el orden en este barco sin que, qué sé yo, se me rieguen los sacos de harina y lleguen ratas y no tengo gatos, ¿sabes? Como, y el barco se empieza a hundir porque no le hice mantenimiento y se me pudrieron las tablas y